Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Hoy nuevamente nos encontramos en este nuevo episodio, ya sea que nos estés escuchando por el podcast El Abogado del Futuro o ya sea que nos estés viendo a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenido, hoy es 1 de mayo de 2024 y hoy tengo el honor y el placer de poder compartir con una persona espectacular, una persona que conoce del tema, alguien que sabe de lo que estamos hablando hoy específicamente en el Día del Trabajador y es el doctor Juan Mercado. Él es abogado, él es juez laboral, es docente universitario en posgrado, además es uno de los pioneros en cuanto a la transformación digital de la rama judicial aquí en la ciudad de Barranquilla y en la región Caribe, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor Juan, buenos días, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo vamos? Muy buenos días, Dani. No, excelente. Aquí, gracias por la invitación que me haces el día de hoy. Aquí, como te digo, a la expectativa, digamos, de lo que podamos hablar y lo que podamos ofrecer aquí a tu distinguida audiencia. Hombre, no, muchas gracias. Pues no, la idea es no, pues, poder compartir acerca de cómo desde el punto de vista de los derechos laborales, hoy que se está conmemorando este día tan especial a nivel global, me gustaría comenzar de pronto para aquellas personas que todavía no saben o no tienen muy claro qué se celebra hoy o por qué hoy, el 1 de mayo, se conmemora el Día del Trabajador. Si nos puede dar de pronto como una luz respecto a aquellos que todavía no saben o no la tienen muy clara. ¿Por qué es importante el Día del Trabajador hoy, 1 de mayo? Digamos, Dani, el Día del Trabajador es la conmemoración del movimiento obrero mundial. A nivel internacional, pues digamos, eh, es un día a través del cual los trabajadores pues reivindican todas esas conquistas laborales y sociales que han venido adquiriendo, digamos, a lo largo de la historia. Así a grosso modo podemos decirte, digamos, que esta festividad quedó plasmada, por así decirlo, a nivel mundial, como el Día Internacional del Trabajo. O sea que estamos hablando de que hoy es un día en donde la clase trabajadora, por llamar de alguna manera, obtuvo una de las grandes victorias respecto a la forma en que se venía trabajando años atrás, en donde pues los derechos laborales no existían y donde de pronto las empresas o los empleadores abusaban de cierta manera de la mano de obra de las personas y que a partir pues, del 1 de mayo fue un punto de quiebre en donde se realizaron ciertos cambios. Y yo quiero llevarlo a preguntarle y quiero que pues hablemos un poco al respecto. Estamos en una era de mucha tecnología. Estamos en una era en donde la inteligencia artificial, donde la transformación digital, estamos en una era en donde todo es tecnológico, todos son datos. Por ejemplo, vemos el caso Rappi, el caso Uber, vemos Airbnb, es decir, una cantidad de plataformas y de modalidades de trabajo que de una u otra manera vienen a representar muchos riesgos en materia laboral. ¿Qué nos puede decir usted, doctor, desde el punto de vista de su experiencia, usted como juez, en su conocimiento, cómo se puede estar reivindicando o no esos derechos laborales en este ecosistema, en este contexto de transformación digital en la que estamos, que se conoce como la cuarta revolución industrial? Listo. Dani, a ver qué te digo. El derecho laboral es un derecho de realidades sociales, digamos, a través del derecho, en especial el derecho laboral, pues ha ido en constante evolución dependiendo los avances tecnológicos que así se han venido presentando. Ya que tú me tocas el tema de las aplicaciones como Uber, como Rappi, debo decirte que ello se convierte en un reto, o se convirtió en un reto, lo estamos de cierta manera estudiando, evolucionando la figura del contrato de trabajo bajo ciertas aplicaciones tecnológicas. Ya ese estudio que nosotros hacíamos, los jueces hacíamos en su momento, de que para determinar si cierta figura o cierta relación de trabajo configuraba o no contrato de trabajo, donde uno analizaba la prestación personal del servicio, la subordinación y el salario como elementos esenciales del contrato de trabajo. En este ámbito de las plataformas tecnológicas no es tan claro ese elemento de la subordinación. Digamos, son retos, son cambios sobre los cuales desde luego la justicia ordinaria laboral no es ajena a esos cambios. Y hemos visto como en España una sentencia
del tribunal español relacionados con estos Rappi, como los deliveries allá en España, pues cómo se determinó que efectivamente estaban vinculados mediante un contrato de trabajo. Es otro tipo de subordinación a la que actualmente nosotros estamos acostumbrados, pero no se aleja desde luego desde nuestro ámbito del derecho laboral. Y ahí es donde estamos nosotros como jueces, como docentes que somos, como abogados que litigamos, asesoramos empresas, digamos, tenemos que estar abiertos a ese tipo de cambios o nuevas realidades sociales a través de las cuales se está desarrollando, desempeñando el derecho laboral individual. Claro, y casualmente yo estaba leyendo esa semana una sentencia de la Corte Constitucional en donde precisamente un rapitendero, como se le conoce popularmente a los que usan la plataforma como medio de laborar, el rapitendero demandaba pues a Rappi porque la plataforma lo bloqueó y lo excluyó literalmente porque según el argumento de Rappi, él estaba cobrando incluso o le estaban dando propinas aun cuando no entregaba el producto, o sea, cuando el producto era valor cero. Entonces, él alegaba de que obviamente se le estaba vulnerando su derecho al mínimo vital, al debido proceso, al trabajo y demás. Y lo que hacía Rappi era afirmar eso, de que ellos no tenían ningún vínculo laboral porque únicamente son un prestador tecnológico y una plataforma en donde el trabajador es quien decide, o la persona mejor es quien decide cuándo utilizar la plataforma, dónde y cómo. Entonces, es un debate bien interesante porque hoy en día la línea entre, como usted lo mencionaba hace un momento, entre ese contrato realidad y no, todavía no es clara. Entonces, para muchos hoy, un rapitendero puede considerarse un empleado de o una persona de Uber. En ese rol, doctor Juan, ¿considera usted que la tecnología está favoreciendo a la protección de los derechos laborales desde el punto de vista colectivo e individual? ¿O cómo lo ve usted? ¿Cuál es el panorama, digámoslo desde un punto de vista primero global y luego aterrizado aquí en Colombia y si es posible, particularmente en la región Caribe? A ver cómo te explico. Vamos a partir del análisis que como funcionario judicial, pues por regla general hacemos nosotros al momento de determinar la existencia o no de un contrato de trabajo para después aterrizarlo cómo se está viendo afectado o no en con las plataformas tecnológicas. Cuando existe discrepancia sobre si es o no contrato de trabajo, pues en principio opera una presunción en favor del trabajador cuando logra probar la prestación personal del servicio y llegamos a la conclusión, eso es contrato de trabajo. Esa prestación personal, que es lo que en principio la carga probatoria que le asiste al demandante cuando pretende la declaratoria de un contrato en realidad, no es clara cuando la prestación se da a través de esas plataformas tecnológicas. Digamos, ahí tenemos el principal problema que eventualmente podrían tener los trabajadores de este tipo de plataformas que procuran la declaratoria de un contrato de trabajo. Sin embargo, debemos analizar todo en su conjunto y cuando digo todo en su conjunto, pues partimos de la recomendación de la OIT de la 198, donde nos dice que ante dudas sobre la existencia de la relación de trabajo, pues debemos mirar ciertos indicios. Esta teoría ha venido siendo acogida o es acogida por la Corte Suprema de Justicia en providencias recientes, no tengo el dato ahora, pero debemos analizar cada caso en particular. Analicemos de la plataforma. Uno de los indicios para determinar si hay o no existencia de un contrato de trabajo es el hecho de llamados de atención por parte de la empresa a ese trabajador. A través de Rappi, ¿existen llamados de atención, sí o no? ¿Qué pasa si ese rapitendero pues no entrega el producto dentro del tiempo determinado por la plataforma o no? ¿Existe o no alguna consecuencia para ese rapitendero? Si le existe y hay una consecuencia por el incumplimiento de la entrega en ese horario asignado por la plataforma, pues ya vemos que hay un indicio o podría existir un indicio de relación de trabajo. Si la plataforma a mí me dice cuál es el pedido que debo aceptar y a dónde lo tengo que llegar, a dónde lo tengo que llevar, o eventualmente me dice en qué horario yo debo conectarme o no conectarme,
y si se incrementa o no la tarifa dependiendo del horario asignado, pues ya vamos estableciendo otro indicio, llegando, nos va dando luz sobre otro indicio. Todo ello para llegar a la conclusión que entre más indicios tenga yo acreditado al momento de ese tipo de prestación personal de ese trabajo, más claro voy a tener definido la asistencia o no en contrato de trabajo. Por el contrario, si no tengo esos indicios o no logro probar ninguno o tengo menos, eh, no hay contrato de trabajo. Pero vemos que ya de cierta manera se convierte en una traba para esos trabajadores. Antes no la tenían así cuando estamos hablando de un contrato de trabajo, prestación personal del servicio no realizado a través de plataforma. Recuerda, la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo prueba la prestación personal del servicio y ya de entrada ya tiene probado o garantizado esa asistencia en contrato de trabajo, salvo que el empleador que tiene su carga de la prueba pruebe lo contrario. O sea, digamos, no te podría decir en la actualidad, porque estamos viviendo, estamos en esa etapa de cambio, de evolución, de las nuevas formas de prestación del servicio, de las nuevas formas de contrato de trabajo. Toca ver cómo se lo desarrollan, pues lo desarrollamos los jueces o lo desarrolla también la Corte Suprema de Justicia y cómo lo desarrollan también los tribunales haciendo análisis comparativo de los casos a nivel internacional para ver llegar a ese punto ya de conclusiones y decir, bueno, en estos eventos sí hay contrato de trabajo, en estos eventos no hay contrato de trabajo, pero no podría decir que es malo, no, porque todo cambio es bueno, solo que es diferente, no desconocemos, digamos, o le tenemos a veces muchos miedos a los cambios, no podemos, no por ello podemos darle ese calificativo de malo. Estamos, digamos, en esa etapa y estamos abiertos, digamos, a cualquiera de las discusiones o planteamientos que se lleguen. Perfecto, perfecto y excelente explicación. Yo lo quiero llevar a un campo de lo hipotético. Quiero plantearle un escenario, digamos, no es ficticio porque existe en algunas partes del mundo, pero en Colombia todavía creo que no es concreto, pero un campo de lo hipotético es, ayer yo estaba viendo, escuchando una noticia que sí es real, en donde una persona sindicalizada estaba denunciando de que el sindicato de la empresa en donde él labora estaba, digamos que obligando a las personas sindicalizadas a marchar el día de hoy, 1 de mayo, so pena de que si no marchara, lo iban a sancionar con un día de salario. Mi pregunta hipotética es, en países como en China, por ejemplo, existen formas de verificar a través de tecnología la presencia de personas con inteligencia artificial para identificar quién está en la calle. Eso se utilizó mucho, por ejemplo, en tema de la pandemia para identificar quién salía cuando no tenía que salir. Si en Colombia existiera esa tecnología, que igual, pues, vuelvo y reitero, no sé si la existe, pero todavía digamos que no. Si en Colombia existiera la tecnología para identificar a esas personas en la calle, de quienes marchan y quienes no marchan, uno, ¿es legal o no es legal obligar a un sindicalizado a salir a marchar? Y dos, en ese caso, ¿se podría hacer uso como medio probatorio de una herramienta digital para identificar quién sí y quién no salió a esa marcha en particular, en el caso colombiano, doctor? No, aquí en el caso colombiano, pues gracias a Dios no tenemos, digamos, esa obligación o el deber de cumplir de esa imposición si el empleador así lo llegare a disponer. Acá gozamos de una libertad. Yo soy libre de asociarme a un sindicato, pues yo soy libre de marchar, así como soy libre de marchar, soy libre de no marchar. Digamos, acá no hay ningún tipo de represalias y gracias a Dios no las hay. Pensaría que en el evento de que se llegara a imponer por alguno, pues a través de normas o una ley sería inconstitucional. Si a través de un decreto, pues sería nula. Si es imposición del empleador, digamos, está incumpliendo, digamos, invadiendo esa libertad que le asiste a ese trabajador de libertad de asociación, que como le digo, abarca también el derecho a yo expresarme o no expresarme, ya es algo interno de cada uno de los trabajadores. Pero aquí no sería válido ese tipo de exigencias en los casos que usted me está planteando. Menos mal, menos Menos mal, mal, menos mal. menos mal. Y para ir cerrando, desde el punto de vista ya de su ámbito laboral como juez de la República, ¿cuál ha sido su experiencia desde la transformación de la rama judicial? Es decir, ¿cómo estamos a nivel de administración de justicia
en la transformación digital y cuál ha sido el papel que usted ha desempeñado como funcionario de la justicia, que en donde incluso usted ha sido reconocido públicamente, ha sido premiado como uno de los mejores, si no el mejor juez aquí en la región Caribe, en particular en Barranquilla. ¿Qué está haciendo usted para que la gente lo reconozca dentro de la rama judicial como alguien que está cambiando la manera de administrar la justicia desde el punto de vista de usar la tecnología? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo ha sido de pronto, o cuál es su opinión respecto a si todavía falta mucho por parte de la rama judicial para seguir cambiando esa cultura de tecnología, esa cultura tecnológica? ¿O qué nos dice desde su experiencia como juez? Doc. Eh, Dani, te cuento desde mi experiencia. Digamos, para que entiendas, digamos, donde yo creo que está el problema y el por qué no se nos ha permitido avanzar a la justicia en sí. Cuando yo me posesioné como juez en el año 2018, finales, octubre precisamente, eh, llega a un juzgado donde todo se maneja, cero experiencia en la rama, salvo la judicatura en el año 2010 no tenía experiencia, 2009 no tenía experiencia en la rama, llego todos los expedientes en físico. Lo primero que entro a analizar, digamos, bueno, con qué tecnología contamos, qué tenemos nosotros, qué herramientas de trabajo tenemos, computadores, sala de audiencia, lo normal que hay en todos los juzgados, pero veo que adicional, a diferencia de cuando estaba yo haciendo la judicatura, pues contábamos con una plataforma TIVA, dice siglo XXI web, pues ya contábamos con los servicios de Microsoft y todo lo que nos ofrece, la nube, los correos electrónicos, el- para las audiencias correspondientes, el Microsoft Teams. Entonces, me planteaba el por qué no utilizar esas herramientas para hacer más efectivo el trabajo. Si todo se carga, haciendo énfasis en el distrito de Barranquilla, se cargaba en el Justicia Siglo XXI Web o TIVA, como lo conocemos, el expediente completo, todo memorial, toda actuación del despacho, yo me preguntaba, ¿cuál es la necesidad de tenerlo en físico también? Entonces hicimos una propuesta, nos reunimos los 5 juzgados pequeñas causas laborales de aquí de Barranquilla, solicitándole permiso de cierta manera al Consejo y Administración Seccional que nos habilitaran la organización o manejo de los expedientes únicamente a través de la plataforma. Así lo hicimos, nos brindaron las herramientas correspondientes, nos brindaron escáneres a cada uno de los despachos judiciales para iniciar ese proceso de transformación y desde cierto punto, julio del año 2019, antes de la pandemia, pues se nos permitió o se dio una orden en oficina judicial de no aceptar las demandas en físico, solo que la recibieran, la escanearan y devolvieran junto con la constancia de que fue recibida. Y así comenzamos a darse. Miren que no había ningún cambio normativo, no estaba el decreto 806, no había pandemia, no estaba la ley 2213, mucho menos. Y esa forma o ese miedo que hay donde yo me quiero enfocar, digamos, a veces tenemos los empleados o funcionarios judiciales miedo a ese cambio, a esa utilización de las nuevas herramientas tecnológicas, por perjuicios o no, por malos comentarios. Miren los de la IA, ChatGPT, lo usamos, no lo usamos, las críticas que se le hicieron al colega de Cartagena, pues por el contrario, las críticas pueden ser hasta constructivas. Mira, sugiero de pronto usarlo, pero no así de esta manera. Y digamos, así lo utilicé en un fallo que proferí ya en el juzgado donde me desempeño. Digamos, si la utilizo como apoyo para mi fallo y dejo ese miedo de usar las herramientas tecnológicas, por ejemplo, ChatGPT, pues veo que me está ayudando a ser más productivo. La organización de los expedientes digitales, la digitalización de los mismos, pues me ayudó a mí a ser más organizado. La comunicación con el abogado era más directa, pues tenía de cierta manera acceso inmediato las 24 horas, los 7 días de la semana al expediente. Le compartía el link. Todo eso lo hacíamos los juzgados pequeñas causas laborales antes de que saliera el protocolo para la digitalización de los expedientes judiciales que salió en julio del año 2020. O sea, lo hacíamos ya mucho antes. ¿Y por qué no funcionó a los 5 pequeñas causas laborales que en la actualidad podemos decir estamos trabajando descongestionados? Pues ya el trabajo duro de organización lo hicimos. Cuando uno está organizado trabaja más fácil y más rápido. Es porque dejamos a un lado ese miedo que tienen
o tenían en su momento algunos funcionarios judiciales y nos arriesgamos a utilizar las herramientas tecnológicas. ¿Qué herramientas nos brinda el Consejo Superior de la Judicatura? Pues utilicémoslos de la mejor manera y eso hizo que, digamos, fuera visible ese cambio ante la sociedad de unos juzgados recién creados que estaban congestionados, como a través de la digitalización lograron descongestionarse. Y ese es el problema de ahora. Y digamos, le echaría de cierta manera culpa al Consejo Superior, pues cada rato nos están cambiando de plataforma. Para las audiencias nos decían usen Microsoft Teams, después no, ya no usen Microsoft Teams, usen Lightside, después no, ahora volvamos otra vez al Microsoft, al Teams Premium. Entonces todos esos cambios, comparta el expediente a través de la plataforma OneDrive, no, ya no lo comparta porque se están congestionando, ahora sí no, compártalo porque así lo dice el protocolo. Ahora viene un cambio, ya viene el Sistema Integrado Único de Gestión Judicial, viene una nueva plataforma. Hay unos pilotos en Sincelejo, creo que Pereira, algunos juzgados de Bogotá. Esperamos acá en Barranquilla cómo nos va, cuando se nos habilita la utilización de este sistema integrado, pues entre comillas es el último sistema o plataforma que vamos a utilizar y es Siempre lo dicen que mejor es de lo el mejor. último, siempre dicen que es lo último. Sí, entonces, ese es el miedo, uno, de un lado, el miedo de los empleados a utilizar las plataformas y de otro, aquellos que, bueno, ya perdieron el miedo y están empezando a usar las plataformas, cuando ya las manejan, se las cambian. Digamos, ay, esos son los problemas que se presentan y que no hacen que los despachos a nivel nacional, desde mi punto de vista, no logren actualizarse, por así decirlo, completamente. Perfecto. Usara mencionaba que usted ha utilizado, por ejemplo, tecnología como ChatGPT para ayudarse en sus fallos. ¿De qué manera? Porque casualmente hace poco, no sé si usted vio la noticia, que en un tribunal en Pereira, precisamente, pues se habló mucho de un juez de una sala penal del tribunal porque utilizó ChatGPT para poder proyectar una sentencia en el caso de un homicidio culposo. Entonces se utilizó mucho el tema de que por qué confiar en algo en donde está en juego la libertad de una persona, por qué utilizar la tecnología de esa manera para de pronto basarse en ella. Entonces hay se armó una discusión bien interesante entre el equipo, digamos, que defiende el uso de la tecnología y quienes no. Obviamente por lo que usted también está diciendo, por el tema del miedo. Pero en su caso particular, usted utiliza tecnología para apoyarse en su labor. ¿Cuál es la tecnología y de pronto de qué manera la utiliza y cuáles serían esas herramientas o algunas de ellas que usted utiliza en su labor para, como usted dice, organizarse y poder trabajar más efectivamente y mantener el juzgado como lo tiene usted, que está completamente descongestionado, que eso pues sería una realidad que muchos quisieran tener y que muy pocos gozan, y que eso incluso lleva al tema del estrés laboral. Para nadie es un secreto que en la rama judicial también existen altos índices de suicidio por estrés laboral a nivel del interior del país. Incluso hace poco también un fiscal, creo que fue en Cundinamarca, se suicidó argumentando de que estaba saturado de trabajo. Entonces, vemos que obviamente desde el punto de vista laboral, la carga de trabajo en la misma administración de justicia pareciera un contrasentido, pero la misma administración de justicia que protege a los trabajadores, los mismos funcionarios también se están viendo afectados por un sistema en donde los está absorbiendo de tal manera de que de pronto si utilizamos la tecnología de manera más estratégica, pudiese permitir organizarnos más o organizarse más y poder obviamente bajar esos niveles o mitigar un poco más esos niveles de estrés. En el caso particular suyo, doctor Juan, ¿cuáles son esas tecnologías que usted utiliza para organizarse y llevar su juzgado como lo lleva hasta el momento? Digamos, te hablo desde el inicio, pues digo, un trabajo que venimos haciendo desde el año 2019. Casi ningún, o eran pocos los juzgados a nivel nacional que utilizábamos la plataforma OneDrive para efectos de organización de los expedientes judicial. Si yo tengo mis carpetas en OneDrive, las organizo por etapas: pendiente notificar, pendiente librar mandamiento, pendiente fijar fecha o pendiente audiencia, digamos. Tengo organizado el trabajo y me es más fácil indicarle a uno de mis colaboradores: dedícate esta semana a todos los autos que se encuentran dentro de la carpeta pendiente admitir, pendiente fijar fecha. Esa pequeña forma de organización mejora el trabajo, la eficiencia en el trabajo. Eh, digamos, esa fue la principal herramienta y desde luego, como te había comentado, la plataforma Justicia Siglo XXI Web. Ya
en etapa post pandemia, ya con la inteligencia artificial, pues en un solo fallo, ahí sí te soy sincero, no he visto la necesidad de utilizarlo en otro fallo adicional, donde estaba liquidando una pensión de una persona que adquirió el derecho antes de la Ley 100 del año 1993 y que era beneficiario de una norma de esas que existía con anterioridad, que era el Acuerdo 049 del año 1990, aprobado por el decreto 158 del mismo año. Pues me surgió una duda en cómo calcular el salario base de liquidación para esa pensión. El artículo 20 lo dice, es cortico, te lo voy a decir para que veas cómo utilicé el chat GPT. Claro. Nos dice, parágrafo primero, el salario mensual base se obtiene multiplicando por el factor punto 4.33 la centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el trabajador las últimas 100 semanas. El factor 4.33 resulta dividir el número de semanas de un año por el número de meses. Y dije, bueno, en español, ¿cómo, esa Sí. fórmula qué? ¿Cómo se calcula? Sí, total. ChatGPT, ¿me puedes explicar, por favor, interactuando con la aplicación, eh, cómo en la práctica obtengo este salario base de liquidación teniendo en cuenta las indicaciones establecidas en ese parágrafo? Y efectivamente, puedes hacer el ejemplo si quieres, indique y establece la fórmula. Aquí lo acabo de hacer mientras y me vas diciendo, claro, puedo explicarte la fórmula paso a paso. Primero necesitas determinar la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el trabajador en las últimas 100 semanas. Luego calcula la centésima parte. Esto lo haces haciendo esto, dividiéndolo entre 100. O sea, me explica el paso a paso y me arroja inclusive la fórmula que yo debo utilizar en Excel para efectos de llegar y obtener ese salario base. Digamos, Ok. no es que el ChatGPT hizo la sentencia de cierta manera, no, Estás. surgió una duda matemática sobre un punto en particular, solicité una especie de explicación, no la encontraba en libro, esto puede equipararlo a, en vez de un libro utilizo ChatGPT, no trago entero, por así decirlo, digamos la desconfianza o el miedo, el reproche, utilizo otra plataforma también, Bing, le hago la misma pregunta y de cierta manera pues veo que ambas son concordantes y que efectivamente ambas me lograron explicar a mí la forma como podía obtener ese salario. Aplico la fórmula, digamos, a modo de ayuda. Pensaría que esa forma que lo utilicé pues no habría ningún problema a las críticas, por, ni miedo a las críticas que se le hacen a los demás jueces compañeros y es una forma, a mi juicio, correcta de utilización de estas plataformas tecnológicas. Claro, porque utilizó la plataforma como una herramienta para consultar. Es como si se hubiese consultado una calculadora o si le hubiese preguntado a un matemático cómo se puede calcular esa fórmula. Es decir, la utilizó como, como un complemento, pero no como un fin en sí mismo, que ese es el problema que por lo menos yo también considero que mucha gente usa y es que depende 100% de la inteligencia artificial sin ni siquiera revisar que la información que esté dando sea correcta, si la información que esté dando sea veraz. Entonces, es muy importante. Bueno, Do, para finalizar realmente ya, quisiera pedirle una reflexión final, retomando el punto inicial respecto a la reivindicación de los derechos laborales y la tecnología, hoy 1 de mayo, ¿cuál sería su reflexión que nos pudiese regalar y con lo cual pudiésemos dar este punto final a esta entrevista? Siendo abusivo, me voy con la primera reflexión, enfocándola en la práctica judicial y, digamos, en la administración de justicia, y es respecto a los demás compañeros de la rama o inclusive abogados que litigan día a día en la rama judicial, pues que perdamos el miedo al uso de las plataformas tecnológicas. De ahí viene todo. Demos un espacio a conocerlas y mirar qué ventajas o no podemos utilizar de ellas en nuestro trabajo diario, porque ventajas hay muchas. Inclusive yo, como tú lo dices, a mí me gusta la tecnología, trato de ser tecnológico y todo, y siento que a veces me quedo corto porque veo muchas plataformas, solo que no tengo tiempo para ver cómo las integro a mi trabajo, pero al perder el miedo, de seguro el trabajo va avanzando. En segundo, en cuanto a las reivindicaciones en este día del trabajo y el uso de las plataformas tecnológicas, pues que estemos abiertos también, digamos, la conclusión puede ser la misma, estemos abiertos a estos cambios. Acuérdense lo que pasó con Telecom cuando llegó, la resistencia que había para no utilizar otra herramienta de comunicación que no fuera Telecom. No porque se van a perder los trabajos, sí, pero se perdieron los trabajos, se cerraron los trabajos de Telecom, pero se abrieron otros de nuevas plataformas.
En la actualidad Tigo, Concel, Movistar, WOM, digamos, se abrieron. Todo eso es parte del cambio y el derecho laboral no es ajeno al cambio. Va avanzando en la medida que se van dando esos cambios sociales. Y no lo miremos como pérdida de derechos laborales, sino como nuevas oportunidades para otras personas. Y desde luego que serán objeto de debate y para eso estamos nosotros los jueces laborales como garantes de esos derechos ante los eventuales reclamos. Esa sería como las dos reflexiones. Perfecto, Do, muchísimas gracias. La verdad, pues fue muy amena esta conversación, muy educativa, muy productiva. La verdad, pues que todavía hay mucha tela por cortar frente a este tema, pero ya sería como ya en materia de que nos dejaran las opiniones en las redes sociales. Entonces, a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo, gracias por habernos acompañado en este episodio, ya sea del podcast que nos estés escuchando o del video en nuestro canal de YouTube. Gracias por compartir este rato con nosotros y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como Digi Abogados, en TikTok como Digi Abogados y en Spotify como El Abogado del Futuro. También puedes consultar nuestro blog en www.digiabogados.com. De mi parte, agradezco tu atención y nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Chao, chao. Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias a la audiencia. Hasta luego.